Canato, por eso estaba ahí. Sigamos con lo que estábamos. Ok, las contraindicaciones, ya habíamos hablado de esto, de las ventajas, que solo es una sola inyección. Los inconvenientes, el área anestesiada es extensa. ¿Por qué cómo se llama? ¿Por qué es extensa? Porque está abarcando todo el área, todo el cuadrante, digámoslo así. La tasa de fracaso del anestésico es alta, del 31 al 81%. Los puntos de referencia intraorales no son siempre fiables. Y yo creería que también que un poquito del conocimiento de esta zona, algunos pues no lo tienen como muy fuerte todavía, y eso es lo que en algunas ocasiones nos impide que nosotros podamos saber cómo hacerlo. Las tasas de aspiración son positivas del 10 al 15%, por lo cual ustedes tienen que tener sus jeringas carpules con ¿cómo se llama? Para poder entrar adentro del émbolo de la jeringa y poder hacer la aspiración. En las palatinas parciales y en las supraperiósticas no hay necesidad de hacer, ¿cómo se llama? Aspiraciones. Sin embargo, en la del alveolar inferior, en la cigomática y en la técnica infraorbitaria hay necesidad de hacer aspiración. Recuerden que si nosotros colocamos anestésico local en un vaso sanguíneo, la complicación se llama hematoma, ¿verdad? Y lo estoy diciendo, esto no aparece aquí. El tratamiento inmediato para el hematoma es dejar a 2 a 5 minutos apretado, tener ahí con una gasa, hacer presión sobre la zona donde está el hematoma. La anestesia de la lengua y del labio inferior resultan desconcertantes para muchos pacientes y pueden ser peligrosos en algunos casos porque hay traumatismo en las partes blandas causadas por el propio paciente, que están, ¿cómo se llama? La lengua y el labio están también anestesiados y algunos se pueden morder. Si existe un nervio alveolar inferior bífido, un conducto mandibular bífido o inervación cruzada en la región anterior e inferior, la anestesia es incompleta, pero estamos hablando de la zona anterior. Sin embargo, siempre que yo voy a trabajar sobre incisivos inferiores, yo tengo que poner a los lados, porque yo no sé si hay una inervación cruzada en esa zona, ¿verdad? Entonces es necesario hacerlo. La técnica del bloqueo alveolar inferior directa. Vamos a hacer la directa. Nosotros vamos a aprender a hacer la directa. Malamed cita y dice que la directa es un poco más difícil. Sin embargo, por las prácticas que nosotros hemos tenido y por lo que nos han ido enseñando, es más fácil la técnica directa que la indirecta. Ahorita vamos a ver. Puntos de referencia, miren. Los puntos de referencia, la escotadura coronoidea. ¿Cuál era la escotadura coronoidea? La escotadura coronoidea es esta, ¿sí? Esta. La mayor concavidad del borde anterior de la rama de la mandíbula. El otro punto de referencia es el rafé pterigomandibular. El rafé pterigomandibular es esta que se ve acá. Rafé pterigomandibular, la porción vertical. ¿Por qué? Se dicen dos puntos, que hay un punto vertical y un punto horizontal. Entonces estamos hablando de la porción vertical. Plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula. Plano oclusal de las piezas posteriores de la mandíbula.
Todos esos son puntos de referencia. Yo les voy a decir en el examen, diga 2 puntos de referencia para la técnica del bloqueo del alveolar inferior directa. ¿Ah? Si yo les digo otra cosa, jóvenes, ustedes tienen que seguir las indicaciones. Colocar solo lo que yo les pregunto. Si yo les pregunto 3, 3. Si les pregunto 2, 2. Nada de poner más, ¿verdad? Algunas veces, algunos cuando ponen de más, ponen hasta lo que no tienen que poner y al final sacan mal la respuesta. Esta es la altura. Si nosotros tenemos, ¿por qué es importante esta altura o el borde oclusal de los molares? Porque se dice que más o menos a 1.5 centímetros de este borde oclusal está en su cara interna el conducto o la língula o la entrada del conducto alveolar inferior. Vean, cuando el paciente ya ha perdido, es del reborde, pero eso no es manifiesto de esa manera porque puede hacer que el reborde ya no esté a 2.5 centímetros, sino que este reborde se haya absorbido. Entonces no puede ser ya cuando el paciente es edéntulo. La técnica durante la práctica del bloqueo del nervio alveolar inferior deben tenerse en cuenta 3 parámetros. Una es la altura a la que se realiza la inyección. Esta es la fosa pterigomandibular. Miren, fosa pterigomandibular, que es el RAFE, ¿verdad? Recuerden la escotadura coronoidea, perdón, el RAFE. Y esta fosita que se hace aquí como un triángulo, algunos también le dicen triángulo pterigomandibular. Uno es en la práctica importante, 3 parámetros, a nivel o a la altura que se realiza la inyección, porque puede ser a una colocación un punto bajo o un punto más alto. Entre más alto estoy, yo voy más cerca, pero acuérdense que no estoy viendo, pienso que va a ese nivel. La colocación anteroposterior de la aguja, que ayuda a localizar el punto exacto de la entrada de la aguja. Y la profundidad de la introducción de la aguja, que determina la localización del nervio alveolar inferior. Una de las cosas que dice es que yo tengo que ver, cuando yo me refiero a la altura de la inyección, es que voy a colocar mi dedo índice o el pulgar de la mano izquierda en la escotadura pterigoidea. Luego tengo que pasar una línea imaginaria que se extiende hacia atrás, de anterior a posterior, desde la punta del dedo donde está situada la escotadura coronoidea hasta el punto más profundo del RAFE pterigomandibular, desde donde se dirige en dirección superior hacia el maxilar. En la mayoría de los pacientes, esta altura se encuentra de 6 a 10 milímetros por encima del plano oclusal. Aquí yo creo que le he puesto un poquito elevada. Sin embargo, va más o menos lo que decía la anterior. Miren, 1 centímetro. Ok, a un centímetro yo hago esta línea imaginaria. Cuando ya lo he hecho, con el dedo que tiene apoyado en la escotadura coronoidea, se traccionan los tejidos en dirección lateral o en la dirección hacia, apoyándome en el carrillo, ¿sí? Tensándolo sobre el punto de inyección. ¿Esto qué hace? Esto permite una mayor visibilidad de lo que yo o dónde yo voy a colocar la aguja y la introducción sea menos traumática.
Una vez situada mentalmente la intersección de estos dos planos, que sería ¿cuál? El plano vertical y el plano horizontal, debe de introducirse la aguja de la forma lo más perpendicular posible a la mucosa. Por esto se debe de avanzar desde el otro lado, apoyando el cuerpo de la jeringa sobre los premolares contralaterales. En este caso, este es el cuadrante ¿cuál? Este sería el cuadrante 4. Si yo voy a colocar, entonces voy a trabajar sobre mi lado derecho, cuadrante 4, lado derecho inferior. Entonces yo busco la zona donde colocarlo, siguiendo la escotadura coronoidea, el rafel palatino, haciendo una línea imaginaria, colocando mi dedo y me voy contralateral. Quiere decir al lado contrario. ¿A nivel de dónde? A nivel de los premolares. Introduzco mi aguja. Esa es una forma directa que yo voy a colocar. Y además dice contralaterales y desplazando hacia atrás de la comisura labial contralateral, como por acá. El recorrido de la aguja, una vez atravesada la mucosa, es de 20 a 25 milímetros. Por eso es que yo les pido siempre que para hacer bloqueos tienen que ser agujas largas, que son más de 25 milímetros o 25 milímetros. Acá, miren. Entonces ustedes introducen, aquí está la comisura, los premolares contralaterales están abajo y ustedes entran de esta manera. Otras técnicas para anestesiar el dentario inferior son las técnicas indirectas, que es la técnica del 1, 2, 3. Estas solo las vamos a mencionar. El bloqueo del nervio mandibular, que es la técnica de Watt-Gates, y bloqueo del nervio mandibular, que es del nervio mandibular por la boca cerrada, que se llama aquinosis, que esta se puede utilizar en pacientes que no pueden abrir mucho su mandíbula, no pueden abrir mucho la boca, y algunas veces algunos pacientes tienen anquilosis de esta zona, y pues luego van, es mejor de esta, podría hacerlo de esta con la boca cerrada. El bloqueo del nervio mandibular por la técnica de Watt-Gates, ustedes utilizan como punto de referencia el trago de la oreja. Entonces ahí hacen una línea imaginaria y la técnica 1, 2, 3, que también no quiero ser como estarles explicando porque solo las vamos a ver por ahorita. Vamos a quedarnos al dentario, al bloqueo del nervio alveolar inferior con la técnica directa. Lo que sí les puedo preguntar es, mencione cuál es una técnica directa para anestesiar, indirecta para anestesiar el alveolar inferior, o ya sí les puedo preguntar, explíqueme cómo realizar. Es resumido. Si ustedes ven el capítulo de las técnicas maxilares, que son la capítulo 12, y las técnicas mandibulares, que es el capítulo 13 del libro de Malamed, es como se llama, explica punto y paso a paso, pero en estos pasos se pueden enchibular. Sin embargo, los voy a mandar a leer del libro de Cosme, la página 184, página 185, 187 y 188, porque Comegay es más fácil de entender. Entonces les pongo esto, la 184, la página 185, la 187 y la 188 del libro de Cosme, que es esta versión. Ya se lo voy a colocar para que lo puedan ver. Permítanme.
es el Tratado de Cirugía Bucal, tomo 1 de Cosmegay Escoda y Leonardo Berini Aites, ¿verdad? Si nos vamos a las técnicas anestesias en cirugía bucal, es el capítulo número 5 y la página 184, 185, 187 y 188. Estamos. Eso también tienen que leerlo porque de ahí les voy a preguntar también en el examen parcial. Aquí está, esta es solo para que la podamos ver y ustedes dicen cómo voy a anestesiar con la boca. Algunas veces también, en algunas ocasiones se puede dar que haya un absceso y el absceso me hace o me complica que tenga una buena apertura a mi paciente. Entonces yo introduzco la aguja con la boca cerrada, ¿cómo se llama? Mi jeringa carpule, ¿verdad? A nivel de los, me voy como a la par de los molares superiores y introduzco la aguja a este nivel, más o menos llegando a la entrada del conducto alveolar. El bloqueo del nervio bucal, aquí estábamos, hay que hablarlo. La anestesia del nervio bucal tampoco es necesaria en la mayor parte de los procedimientos reconstructivos dentarios, operatoria. Sin embargo, sí cuando hay quirúrgico. El nervio bucal, ¿saben qué? Se me olvidaba otra cosa. Cuando yo voy sacando la aguja, yo no deposito todo, por lo menos un cuarto de anestésico, un cuarto del cartucho de anestesia voy a dejar. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo sacando la aguja en este bloqueo del dentario inferior, ahí voy sacando y voy depositando, voy sacando, voy depositando. Eso es una cosa que se hace despacio. ¿Qué hago cuando voy depositando y voy sacando la aguja? Voy a anestesiar al nervio lingual, a este. ¿Ok? El 4 es el alveolar inferior. Y aquí, cuando voy sacando la aguja que me llega por acá, voy sacando y voy depositando ese cuarto de anestésico que me ha quedado el cartucho. En ese momento es donde yo voy perdón, que sería, este es el 4, perdón, el 5. En ese momento es que yo voy ¿cómo se llama? A anestesiar el nervio lingual. Por eso es que cuando nosotros colocamos un dentario inferior, se anestesia tres cuartas partes de la lengua. ¿Estamos? Que está acá. A ver. Aquí. Mucoperiocio y las 2/3 anteriores de la lengua, porque esas están inervadas por el nervio lingual. ¿Sí? Entonces, ahí se aprovecha para hacer ¿cómo se llama? El nervio lingual. El nervio bucal aporta inervación sensorial únicamente a los tejidos blandos, bucales contiguos, a los molares mandibulares. Solo a estas zonas. Solo de la tercera molar, de la segunda molar y de la primera molar. Si yo les pregunto, la técnica a reforzar en una molar, en un bloqueo del nervio alveolar inferior, y la anestesia no es, o la anestesia no es suficiente por bucal de los molares inferiores, ¿con qué técnica voy a reforzar? La respuesta, ¿cuál va a ser? Con el bloqueo del nervio bucal a nivel de las molares. ¿Ok?
Solo está indicado el bloqueo del nervio bucal cuando se deben manipular dichos tejidos. Extracciones, cuando se hacen detartrajes, ¿verdad? Subgingivales a esta zona. El bloqueo del nervio mentoniano. Sí, lo que yo les decía, por ejemplo, el día de ayer llegó una niña por referencia del ortodoncista, a la cual hice extracciones de la pieza 1.4 y de la pieza 4.4. Y en la 4.4, como llevaba su radiografía panorámica, el cabal, el foramen mentoniano estaba entre la premolar 1 y la premolar 2. Y entonces yo coloqué una mentoniana y con esa una mentoniana por bucal y la lingual, ¿verdad? Que la puse a nivel de la segunda premolar. Abandona el agujero mentoniano cerca de los ápices de los premolares mandibulares y proporciona inervación sensorial a los tejidos blandos bucales anteriores, al agujero y a los tejidos blandos del labio inferior y del mentón del lado de la inyección. Esta forma de colocar el mentoniano es una forma más traumática. Lo ideal es entrar con la aguja desde incisivo lateral o desde canino de una forma horizontal y voy depositando entre el primero y segundo premolar. Esa es menos traumática y es mucho más fácil. El bloqueo del nervio incisivo es un ramo terminal del nervio alveolar inferior, se origina directamente del nervio alveolar inferior en el agujero mentoniano, porque recuerden, cuando emerge el agujero mentoniano se vuelve, ¿cómo se llama? Mentoniano, y el que sigue dentro del conducto discurre, dice, en la dirección anterior del conducto incisivo y proporciona la inervación sensitiva a los incisivos laterales y caninos, ¿sí? El nervio incisivo siempre se anestesia tras el bloqueo del nervio mandibular o del nervio alveolar inferior, por lo que no es necesario realizarle un bloqueo. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren quitar un canino, colocan incisivo y se ayudan con una mentoniana. Y por lingual, pues tiene que ser una pieza antes de lado. Algunas veces yo también, cuando son estos anteriores, inferiores, pongo anestesia a un lado y al otro por la que se pueden intercalar sus fibras y puede siempre haber una pequeña molestia. Bueno, jóvenes, estas son las técnicas anestésicas. Hasta aquí viene el parcial. Más el nervio trigémino, que ya se lo puse en un PDF. Da el, ¿cómo se llama? Quiero ver acá, aquí estamos. El nervio trigémino, que ya está en los archivos de Teams de PDF. El capítulo 11 de Malamed. Quiero ver el capítulo 10, es el capítulo 10 de Malamed, ahorita se los enseño. Quiero que lo tengo por acá. Doctor, tengo una pregunta. Ajá, dígame, Virginia. En el PDF ese que subió del trigémino, solo aparece hasta maxilar, hasta la B2, hasta ahí queda. Ah, de veras, no aparece todo. No, de B3 no aparece. Ok, creo que entonces les voy a volver a subir porque yo me acuerdo que estaba todo. Porque si no, van a tener que conseguir la copia. Y se las tendría que dar el día mañana. Pero ya voy a ver, ya voy, si no se los hago por acá. Solo quiero ver una cosa. Está bueno, está bien que me haya dicho. Aunque con eso es suficiente.
Ok, entonces sí, el capítulo 11 donde dice técnica básica de inyección, el capítulo 11, ¿de dónde he sacado las clases de anestesia maxilar y anestesia mandibular? Es lo mismo, jóvenes. Técnica de anestesia maxilar y anestesia mandibular son el capítulo 13 y el capítulo 14. Si ustedes lo pueden leer, léanlo que viene lo mismo. ¿Estamos? Solo que aquí en la clase está resumido, pues, pero igual. Y también esas páginas, las 184, las 185, las 187 y las 188 del libro de El Tratado de Cirugía Bucal de Cosme Gay. ¿Estamos? Eso, y todas las clases que hemos visto, manejo del dolor, el nervio trigémino que se las dio el doctor Vargas y las técnicas maxilares y mandibulares que ahora que ya terminamos. ¿Ok? ¿Queda claro qué es lo que viene en el parcial? Jóvenes. Sí, doctor. ¿Queda claro? Okay. Sí, doctor. Vaya, pues, estudien, vaya, miren, les voy a decir otra cosa. Los cortos del viernes pasado estuvieron peor. De todos los que hicieron el examen, solo pasaron 6. Y vuelvo a decirles, ¿qué pasa? ¿Por qué no están estudiando? Tienen que estudiar, tienen que ponerse las pilas. El día de ahora quiero ver cuántos hay. Vamos a ver cuántos participantes hay. Ahorita tenemos 91. Ahora están todos, casi todos. Estudien, por favor, jóvenes. Estudien. También recuerden que les voy vamos a, ¿cómo se llama? Les voy a preguntar de lo de la teoría de las técnicas parenterales, que eso también es importante, que ustedes tienen que estar en eso. Otra cosa, quiero ver, para el día de mañana, tienen que, ¿cómo se llama? Estar siempre a las 12 en punto, ¿verdad? Mañana tienen laboratorio de fija, entonces a los que les toca quedarse, pues no hay problema. Mañana nos vamos a ver a las 12 en punto, ahí está, ahí quédense en el laboratorio para que podamos hacer el examen rapidito. ¿Qué otra cosa? Se me olvida. Todos los que estén, por favor, que tengan problemas con la inscripción, todos tienen que estar inscritos, tienen que estar al día con sus mensualidades, ¿verdad? Por favor, estar pendientes de todo eso, porque si no, no se van a poder examinar. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Mario, ¿preguntas? ¿Qué día es el parcial, doctor? El día jueves, de 12 a 3 de la tarde. Todavía no me han dado la respuesta. Yo el día de mañana les voy a avisar. Sí, porque me han dicho que al día de mañana me van a avisar si el parcial es virtual o si es, ¿cómo se llama? Presencial. Pero yo me voy a comunicar con ustedes para decirlos. Perdón, el día de ayer, ayer fue miércoles. El día martes ya un poco tarde les envié la información, pero no había podido hacerlo en el resto del día. Nada más. Solo se quedan, se pueden desconectar, por favor, los que ya tuvieron, los que van a hacer su examen presencial el día de mañana, pues se pueden salir de Teams. Y solo se quedan los que van a hacer el examen virtual. Por favor. Un gusto, buenas tardes, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.